Las mujeres de la WWE de hoy le deben mucho a Sable. Después de todo, ella definió lo que significa ser mujer en el duro mundo de la WWE. Esta tremenda mamada es la descripción oficial de la WWE en su página sobre la luchadora, entre muchas comillas. Y es que si bien a Sony se le reconoce como la diva original y quien fue la primera mujer en llevar la sexualización al wrestling, simplemente Sable llevó esto al siguiente nivel de la mano de la era de la actitud, demeritando a la mujer a ser un simple atractivo a tal punto de que ni siquiera era una luchadora, era una manager que se hizo tan popular y realizó todo el trabajo sucio de la compañía, y eso fue más que suficiente para ser la campeona femenil. Y contrario a lo que muchos creerán de que merece un mérito por haber aguantado todo esto, la persona del backstage simplemente tenía una actitud déspota y hasta burlona con sus compañeras que sí eran luchadoras, tomando todas las mieles del éxito por sobre de ellas, y ya cuando le dejó de parecer, resultó que ahora sí todo estaba mal. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento el escandaloso legado de Sable en WWE y resolveremos la mayor controversia si debería o no estar en el Salón de la Fama. Comencemos. Rhea Miro se involucró en el wrestling por medio del matrimonio, ya que estaba comprometida con el luchador Marc Mero, quien acababa de firmar con la WWF, y apenas los Vince la conocieron, no dudaron en incluirla en su roster a pesar de que su pasado se limitaba a ser únicamente modelo de revistas y de promocionales como Pepsi. Debutando en WrestleMania 7 como manager de Hunter Hearst Helmsley, rápidamente se pasaría al bando de su esposo en la vida real a raíz de los maltratos en el kayfabe del hombre de la realeza, y tan pronto esto sucedió, Vince demostró, pese a todo lo que pensamos y que escucharán en este video, que Sable tenía el factor IT. O también dicho, era una modelo en un producto que iba dirigido a los pubertos de 1996, comenzando a gestar una popularidad que arrastró incluso a Marc Mero, pero esto mismo solo sería un monstruo en gestación. Para 1997, Marc sufriría una grave lesión que lo sacó de la pantalla. Sin embargo, Sable se mantuvo en la programación como un personaje recurrente, cuyo chiste era ponerla over en base a sacarla con poca ropa en televisión, ganándose el amor y algunos fluidos de la joven fanaticada, siendo una personalidad que traspasó la pantalla de Raw, apareciendo en comerciales y revistas, siempre con la bandera de la WWF. Aunque era por su belleza, toda esta popularidad fue creciendo a tal punto de que Vince no se limitó con ella y optó por convertirla en luchadora. O algo así. Apenas regresó Marc Mero a la programación, entraría en un feudo con el dúo de Luna Vachon y Goldust, viéndose las caras en WrestleMania 14. La cuestión es que ya para este punto nuestra protagonista se estaba mareando su vida en un ladrillo. Luna Vachon relató en una entrevista que quiso ponerse de acuerdo con ella para entrenar de cara a su combate de debut. No obstante, Rhea le respondió que no estaba interesada en aprender a luchar, no era necesario, ya que el mismísimo Vince le había prometido el campeonato femenino de la WWF. Luna era una luchadora de los 80s, ya básicamente una veterana que se pulió en la escuela militar del Mola Compound y llevaba años esperando su oportunidad a ser campeona femenina con la bandera del wrestling. Claro que le hirvió la sangre cuando escuchó estas palabras de una modelo que iba a retratar la sexualización de la mujer en la televisión, y encima le iban a soltar el campeonato nada más por ser bonita. Las tensiones entre ambas fueron tantas que McMahon amenazó personalmente a Luna que si le hacía un simple rasguño a Sable, sería inmediatamente despedida. Aquella noche de WrestleMania, Luna hizo lucir a Sable como $1.000.000, encubriendo su nulo conocimiento sobre el deporte y humillándose a sí misma, solo para apenas llegar al backstage, ver cómo todos corrieron a felicitar a la Rookie, mientras ella simplemente rompió en llanto en un rincón, aunque sin saber que estas felicitaciones solo serían pasajeras para en un par de meses. Aunque de todas formas, no todos se la creían, ya que nuestra protagonista también tuvo algunos roces con Sony apenas llegó a la WWF. Con el paso del mentado 1998, Sable siguió creciendo en popularidad a tal punto de que tuvieron que separarla de Mero. Y para que se den una idea, el luchador mencionó en una entrevista para Sportskeeda que su esposa de ese entonces llegó a ser top seller solo detrás de Stone Cold. En verdad bastaba con ver la reacción del público para entender cómo la amaban en cada episodio de Raw. Fue mero trámite para que la promesa de Vince se cumpliera, soltándole el campeonato femenino sobre Jacqueline para Survivor Series de 1998, a poco más de medio año de su debut in ring.
Para finales de este año, ya todo el backstage se había enterado de las actitudes subidas de nuestro protagonista. Lo peor es que si a inicios de año se había mareado en un ladrillo, a finales del mismo, realmente ahora sí tenía un maldito castillo a sus pies. Sin embargo, no se comportaba como tal, y es que su mayor error fue volverse engreída con el mismísimo Vince McMahon. Para inicios de 1999, estaba pautada a defender su campeonato ante otra vez Luna Vachon en una lucha de correas. La cuestión es que, abogando a su inexperiencia en el ring, se negó a participar en la lucha, asegurando que ella no estaba capacitada para este tipo de estipulaciones y mucho menos tenía tiempo para aprender con sus compromisos en Hollywood. Una vez más, hirviendo la sangre de sus compañeros. Sin embargo, estas negaciones solo eran el comienzo, eso sí, cumpliendo la fecha al final del día. Otro incidente fue uno sucedido en el show de entrevistas Gallagher, donde tuvo un roce con Chyna afirmando que no enfrentaría a Sable porque la destrozaría muy rápido. En respuesta, la campeona insinuó que Chyna usaba esteroides, cosa que hizo solo encender aún más los vestidores en su contra, con DX poniéndose del lado de Chyna. La situación era tan mala que ella y Mark solicitaron sus liberaciones de la compañía, mismas que Vince rechazó porque hace menos de 3 meses los habían renovado por 3 años. Sin embargo, ni ella quería estar y pronto el promotor se daría cuenta que ya él tampoco la quería, pese a la gran cantidad de dinero que le significaba. De camino a WrestleMania 15, Ariel Thornhill entrando en una rivalidad con la debutante del público Tori Wilson y saliendo en la portada de Playboy, marcando el punto más alto en su carrera tanto en popularidad como siendo luchadora entre comillas, siendo campeona y teniendo un semejante hito para su verdadera profesión como modelo. Lo malo es que arrastró toda la división a aquella hipersexualización, de modo que retuvo en WrestleMania 15 con ayuda de la otra debutante, Nicole Bass, quien fungiría como su nueva guardaespaldas, marcando así lo que me atrevo a llamar como uno de los puntos más bajos que el campeonato femenino haya visto, y eso que la competencia vaya que está álgida. Si el cinismo fuera persona, considero que se encarnó en esta mujer, comenzando a amedrentar a los vestidores afirmando que ella ya tenía el nivel de Hollywood. De nuevo, lo peor es que sí tenía razón en eso, pero despreciando aún más el wrestling de lo que ya lo había hecho, a modo que comenzó a negarse a luchar en los shows semanales y mucho menos en los house shows. Solo exigió a los altos mandos aparecer exclusivamente en los pay-per-views por las altas comisiones que esto le significaba. Básicamente ser una part-timer al estilo Brock Lesnar o Roman Reigns para que encuentren un símil actual. Y sí podemos entender que a lo mejor de ahí lo sacó Brock Lesnar. Y por si la situación no era ya lo suficientemente bochornosa, básicamente secuestró el título femenino debido a que se negaba a perderlo, al punto de que ya aparecía más en entrevistas que en Raw, incluso en alguna revelando que tenía una cláusula de no recibir golpes en las luchas. Esto simplemente explotó todo en la WWF en general, y en consecuencia, Vince ordenó un segmento con Debra donde el título estaba en juego, el cual consistía en quitarse la ropa. Sí, a eso llevó el campeonato de nuestra protagonista. El meollo es que Shawn Michaels volvió a aplicar la de la traición de Montreal anunciando un guionazo de cambio de reglas en el último momento, anunciando a la nueva campeona pese a la molestia de Sable por la manera en que fue exhibida y burlada en sus exigencias, quien incluso rompió el kayfabe intentando arrebatarle el micrófono al mediador. Sin embargo, esta aparición simbolizó como Vince la sacó a patadas de su programación tras un reinado de más de medio año, y sin saber luchar. Para que dimensionen el hartazgo de directivos y luchadores con la modelo, X-Pac, justamente en su última aparición mencionada, le jugó una tradicional broma, pero era tanto el odio que dentro de ese contexto, donde todos se llevaban pesado, varios luchadores reconocen que cruzó la línea defecando en la maleta de Sable, quien se dio cuenta hasta que se la abrieron en el aeropuerto, sumando otra demanda por 110 millones que le iba a caer a la WWF por acoso, por crear un entorno de trabajo inseguro, afirmando que los chicos espiaban el vestidor de las mujeres, situaciones de las cuales hacía la vista gorda cuando le dieron las perlas de la Virgen, pero apenas dejaron de acceder a sus absurdas demandas que tenía, simplemente optó por no callar más. A eso le suman que quería mantener el nombre de Sable para Hollywood, no dudó en torear al mismísimo diablo cuando apareció en un WCW Nitro en primera fila, esto estando bajo contrato con la federación. Sí, no siendo mencionada, pero sí enfocada y esbozando una sonrisa y un saludo burlón hacia la cámara. Vince estaba lo que le siga furioso, pero poco pudo hacer ya que la compañía comandada por Eric Bischoff le comprobó que la modelo había pagado su entrada como una persona más del público.
Para este punto era más que obvio que la relación estaba rotísima entre ambas partes en 1999. Sin embargo, llegaron a un acuerdo extrajudicial, básicamente dividiendo ganancias y WWF conservando el nombre, mientras Sable continuó su vida como modelo volviendo a aparecer en la revista Playboy, ahora sin la federación, aunque siendo congelada del wrestling hasta 2001, por contrato. Pero créanme, la luchadora lo último que quería era hacer wrestling, y lo dejó más que claro en entrevistas en el mismo año donde catalogaba el deporte como inseguro. Lo bizarro de este asunto es que bajo los términos que te relaté podrías pensar que es por eso que Miro no está en el Salón de la Fama, pero déjame decirte que increíblemente regresaría a la WWF en 2003, y ojo que lo haría en una historia secundaria con Torrie Wilson a la vez que se presentaba en pantalla como el amante de Vince McMahon teniendo segmentos explícitos. A ver, en 1999 cuando no se rindieron a sus exigencias, los demandó por sexualizarla, acoso, obligarla a hacer segmentos en poca ropa y 4 años después regresó a hacer lo mismo. ¿Quién lo diría? Afortunadamente, pese a que volvió a ser una protagonista de Playboy y tener cierta importancia en la programación, los tiempos ya comenzaban a cambiar. Sí, muy poco a poco, pero vaya que se notaba la diferencia en la reducción de la popularidad de Sable, teniendo una alianza y feudo focal con Torrie Wilson, pero ya muy lejos de ser una de las luchadoras más over del roster, por lo que viendo que pasaba poco tiempo con su familia y que ya no le salía tan redituable, ambas partes separaron caminos en 2004, dejando como saldo de este segundo paso que los tiempos comenzaban a cambiar para las mujeres. La rubia encontró el verdadero amor. Y que confirmamos que era el cinismo hecho persona. Afortunadamente, esa sería, a 20 años que escribo este guión, su última aparición y mención con la WWF. ¿Sable merece el Salón de la Fama? Con todo lo que hemos repasado, quizás creas que la pregunta está de más, pero creo que si recapitulamos punto por punto, es más difícil de lo que parece, incluso con muchas aristas que pasan en la vida real, que considero hay que tener en cuenta para ver si es algo que sucederá independientemente de si tú o yo queramos o no. Quiero partir de la controversial inducción de Sony. Para empezar, la diva original, que para muchos, yo incluido, es una de las inducciones más injustas del Salón de la Fama de la WWE, ahora imagínense lo injusto que sería para alguien que sí fue luchadora, pero que sexualizó a la mujer a la doble potencia, mostrando sus pechos y teniendo luchas y segmentos donde el mérito era desvestir a la oponente. Lo peor de la situación es que Sable sí tiene un pedigrí de una luchadora que podría ser inducida al Salón de la Fama, debutando en WrestleMania, siendo campeona al medio año, teniendo un reinado relativamente largo, siendo una mujer tan popular, incluso muchísimo más que la mayoría del roster masculino, teniendo un feudo focal y largo con Torrie Wilson en su segundo paso. Eso es lo que me parece inverosímil. ¿Cómo es que alguien que ni siquiera se dignó en aprender a luchar tuvo esa oportunidad sobre otras leyendas que ni pudieron oler el campeonato femenino pese a poner el wrestling como prioridad? Igual se ponían a oler otras cosas y no se ayudaban, pero eso es tema aparte. Por cartel y el antecedente de Sony, me sorprende que WWE no la haya inducido entre 2005 y 2012. Sin embargo, los tiempos han cambiado muchísimo desde entonces, y es que a pesar de llevar 20 años casada con Brock Lesnar, una de las caras de la WWE en los últimos 12 años, la empresa ni siquiera hace mención de ella, como si se la hubiera tragado la tierra. A eso le suman que Torrie Wilson confesó que en su inducción en el Salón de la Fama del 2019, le advirtieron que ni siquiera se atreviera a mencionar o hacer alusión a Sable, lo cual nos lleva a pensar que tiene una especie de shadow ban, pero sin caer en querer borrarla de la historia, y es que su legado es sumamente controversial, y es totalmente contrario a lo que la empresa se supone impulsa actualmente con las mujeres. Por ende, creo que nos dan a entender que no la borran de la historia porque terminaron en buenos términos, porque les generó una cantidad absurda de dinero, y por mantener una buena relación con Brock Lesnar. Simplemente se evitan mencionarla, y considero que así están bien ambas partes. Y digo, estoy seguro que a Rina no le quita el sueño estar en el Salón de la Fama, alejándose del ojo público con los millones que recaudó en su carrera como modelo y recibiendo parte de los millones que percibe Brock Lesnar en su último paso por la compañía. Se sabe que actualmente vive una vida sencilla en una granja, después de años de haber cosechado odio, dinero, generando hipocresía, incendiar vestidores, se burlara de Vince a quien le dio una cucharada de su propia medicina y bueno, si podemos ser justos, ambas partes limaron asperezas con su último regreso, con la luchadora disculpándose con el vestidor y recibiendo una buena cantidad de dinero en su sinergismo proporcionado por la federación. Un ganar-ganar controversial, un trato sucio que considero es importante tener en cuenta para ver cómo ha cambiado la sociedad en general, pero no me parece bajo ningún parámetro algo que sea necesario enaltecer.
Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete, no temas, es algo totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo a la vez que no te pierdes ningún video. Déjame en los comentarios tu opinión, ¿qué opinas sobre Sable? Si conocías su controversial carrera, si conocías su controversial salida, si sabías de todos estos problemas que tenía en backstage, si para ti merece o no estar inducida en el Salón de la Fama, lo que quieras, te estaré leyendo. Sígueme en X para una conversación más personal, el link estará en la descripción. Una vez dicho esto y sin más que añadir, gracias por ver.